personas que dieron la orden y sin embargo ahora aportó nombre y apellido. ¿Cuál es la valoración que usted da como el investigador del asesinato de Marcelo Pecci a lo dicho por Correa Galeano? Bueno, esa es una importante pregunta, porque hay que analizarla en el siguiente contexto. Francisco Luis Correa Galeano es un testigo de la Fiscalía General de la Nación. Dicho testigo nos ha llevado a dar unos importantes resultados que nosotros la llamamos en la segunda fase, donde se produjo la captura de los señores Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos. Por eso hay que tenerlo en cuenta esos dos nombres, y Margarelice Chacón Zúñiga. ¿Quién es Margarelice Chacón Zúñiga? La compañera sentimental de Andrés Felipe Pérez Hoyos y, por supuesto, la cuñada de Ramón Emilio Pérez Hoyos. Ramón Emilio Pérez Hoyos es quien de primera mano contacta a Francisco Luis Correa Galeano, el cual le indica, porque tenían un trasegar criminal anterior, le indica que quieren hacer una vuelta, como ellos lo llaman en el argot criminal, referente al asesinato del doctor Marcelo Pecci. ¿Sí? El diálogo que existe entre Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos es que quien tiene la información principal es Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos, de quien dio la orden para acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Ellos son los que tienen la información principal. ¿Por qué decimos que el señor Francisco Luis Correa Galeano no tiene el conocimiento de primera mano frente a ese aspecto en concreto? Nosotros acá en Colombia lo llamamos un testigo de referencia o un testigo de oídas, ¿sí? Porque él simplemente le comentaron. ¿Quién le comentó? Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos y Margarelice Chacón Zúñiga, quien había dado la orden. A él no le dieron la orden directa por parte de, supuestamente, de estas personas que se está refiriendo en esta entrevista. Por eso yo decía que judicialmente es muy importante verificar el contexto en la forma como él lo precisa. ¿Qué pasó con Ramón Emilio y Andrés Felipe? Ellos querían, en esta oportunidad, llegar a un acuerdo con la Fiscalía en aras de establecer quién les dio la orden a ellos para acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci acá en Colombia. Pero tenían una, llamémoslo así, una situación que nosotros la llamamos que no era acorde a la realidad procesal ni a las leyes aplicables acá en Colombia, que querían que exoneremos de toda responsabilidad a Margarelice Chacón Zúñiga, algo que para la legislación colombiana y su procedimiento pues es totalmente imposible. Para quedar y para responder de manera clara esa pregunta, que si Francisco Luis Correa Galeano ha mentido, eso es totalmente falso. Los dichos de Francisco Luis Correa Galeano en su trasegar a lo largo de toda la investigación perdón, ha sido demasiado contundentes, máxime que se ha llegado a dar con la captura y a la aceptación de su responsabilidad de los hermanos Pérez Hoyos, y hoy se encuentra en juicio pues la señora Margarelice Chacón Zúñiga. Entonces sí que quede claro a todos los radioescuchas que a él no le consta directamente quién dio la orden. Él le consta es por intermedio de otra persona que nosotros acá en Colombia lo llamamos de referencia, pero quien tiene la información real frente a quien dio la orden son los hermanos Pérez Hoyos, que ellos están condenados. Ellos ante la no posibilidad de exonerar a su compañera sentimental de Andrés, que es Margaret, y a su cuñada, que es Margaret, pues ellos decidieron guardar silencio absoluto a pesar de que fueron llamados por la Fiscalía colombiana. Es eso frente a ese punto en concreto, sí dejar en claro que jamás ha querido o jamás ha mentido. Lo que verificamos en el contexto, lo que le contaron fue quién lo contrató a Francisco Luis Correa Galeano, que fueron los hermanos Pérez Hoyos. Es eso, sí hay que dejar mucha claridad. Creo que
Es demasiado importante lo que está aportando. Tomamos tres elementos aquí. Un elemento que es la primera vez que lo estamos escuchando, sí, que los hermanos Pérez Hoyo, a cambio de colaborar, han solicitado dejar al margen libre, en este caso, a Margaret Chacón como un primer elemento. Como un segundo elemento, que para Colombia aquello de testigo estrella es así, y no tiene que ver con exculpar a Correa Galeano de su responsabilidad, sino destacar que todo lo que ha aportado hasta el día de hoy ha permitido llegar hasta donde se llegó en la investigación y que no ha aportado hasta la fecha datos falsos. Y tercer elemento, que esto se circunscribe a lo que califican ustedes como un testigo indirecto quizá, al haber escuchado de los hermanos Pérez Hoyo y de Margaret Chacón quién habría dado la orden. Pero para precisar respecto a la pregunta anterior, de nuevo, doctor, con relación a las anteriores declaraciones de Correa Galeano, ¿hay alguna contradicción respecto a quién pudo haber dado la orden? ¿O en realidad lo que hay es una ampliación? Porque antes hablaba en genérico y decía que se trataba de un presidente al que le decían expresidente, y de alguien a quien le llamaban chino, y de un narcotraficante paraguayo, y lo que hizo en la última audiencia fue darle nombre y apellido a eso que era genérico hasta aquí. Bueno, es importante lo que tú manifiestas, y las tres etapas o las tres fases respecto al interrogatorio directo del señor Francisco Luis Correa Galeano. Vamos a iniciar a dar respuesta a esa pregunta en tres aspectos fundamentales o en tres puntos torales. El primero de ellos es que efectivamente al señor Francisco Luis Correa Galeano es capturado en la primera fase, con Wendry Steed, con el señor Gabriel Carlos Luis Salinas, con el señor Eiberson, con la señora Marisol y con el señor Cristian Monsalve. Y él como articulador, cuando todos los esfuerzos que realiza el Cuerpo de Policía Judicial acá en Colombia, con apoyo de las autoridades paraguayas y por supuesto el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se realiza la captura de estas personas, entre ellos Francisco Luis Correa Galeano. Francisco Luis Correa Galeano se vuelve un testigo potencial de la Fiscalía General de la Nación en indicar frente a esa primera fase, estando capturado con ellos, que también participaron y cuál fue el rol para acabar con la vida, o el aporte trascendental mejor, para acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Todas estas personas deciden aceptar su responsabilidad, excepto el señor Francisco Luis Correa Galeano. ¿Por qué? Porque el señor Francisco Luis Correa Galeano dijo que tenía otra información que era relevante, que podría llevarnos, que de esa forma, que podría llevarnos a determinar quién había sido la persona que había ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y que si se lo podía postular a un principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una ficción jurídica acá en Colombia, la cual, de acuerdo a la causal, es avalada por el señor fiscal general de la Nación, en aras de determinar si se lo exonera de toda la responsabilidad o se lo exonera frente a uno de los cargos, que eso hoy se encuentra en estudio. Ya tendríamos que determinar cuál es la inmunidad que se le va a dar a Francisco Luis Correa Galeano, que por toda esa información que ha sido relevante, no quedaría la menor duda que sea una inmunidad total y que se califique de esa forma. Pero sí dejar en claro que el señor Francisco Luis Correa Galeano, y como segunda fase, cuando se logra capturar a los señores Pérez Hoyos, él amplía su información, no cambia de versión en ninguno de forma secuencial como la ha venido aportando. Antes, por el contrario, amplía demasiada su información y dice: mire, los hermanos Pérez Hoyos son las personas que los pueden llevar a ustedes a determinar quién fue la persona o personas que ordenaron la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Nosotros llegamos a su captura y ellos
deciden aceptar su responsabilidad de incorporar fundamentales a los hermanos Pérez Hoyos. Se comunica El Salvador con la señora Margaret y le dice que se presente, que ellos la van a sacar, como lo nombraron en esa oportunidad, en limpio. ¿Qué pasó en la última sesión? Yo les comenté que yo no podría exculpar de toda responsabilidad a la señora Margaret Lisset, podría llegar a una negociación o preacuerdo, pero lo que buscan es dejarla exculpar total y librarla de toda responsabilidad. Entonces, ante eso, nosotros continuamos con el juicio ordinario, con todas las garantías a la señora Margaret, y el señor Francisco Luis Correa Galeano, encontrándose ya en esta oportunidad ante un juez de la República, vuelve a mantener su dicho y amplía, indicando de la información que recibió de los hermanos Pérez Hoyos, fue la que ustedes ya tienen conocimiento, y vincula que probablemente a él no le consta, sino lo que le indicaron los hermanos Pérez Hoyos fue lo proveniente del señor Horacio, lo proveniente de un narcotraficante, y ahí es donde menciona alias Tolima. Eso es lo que tenemos la Fiscalía evidenciado, pero sí dejar en claro que jamás ha mentido nuestro testigo, el señor Francisco Luis Correa Galeano, porque los resultados han sido demasiado exitosos. Frente a este punto, vuelvo y reitero, quien dio la orden, a él no le consta. Lo que dijo en la diligencia es que le comentaron a él por parte de quien lo contrató, los hermanos Pérez Hoyos, que lo llamamos en Colombia no un testigo directo frente a ese punto, sino un testigo de referencia, que sería un testigo que se nos convierte en aras de corroborar la información que él aporta, porque él no la tiene de primera mano. Es eso. Ese relatorio confirma que él, entonces, no ha cambiado su versión, sino que en esta última audiencia le puso nombre a lo que anteriormente era genérico. Así es, de esa forma, porque él ha venido dando información, inclusive no sé si ustedes lo escucharon, él precisó que tiene un cúmulo de información, pero que hoy en día ya la ha venido expresando ante todas las autoridades, ante la Fiscalía General de la Nación, ante un juez de la República, donde él, bajo la gravedad del juramento, expone su testimonio en una diligencia formal, en un juicio oral. Doctor, el testimonio que aporta y ese elemento propiamente, ¿es un elemento que Colombia prescinde de investigar y que no lo va a investigar porque ya envió compulsa, si vale el término, a Paraguay para que sea Paraguay el que desdoble la causa y respecto a la autoría moral indague si eso tiene o no algún tipo de consistencia o si es otra eventualmente la hipótesis? ¿O qué va a hacer Colombia con el extremo aportado por Correa Galeano con relación a los instigadores? Bueno, en esa hay que analizar una situación en concreto. La primera de ellas es que efectivamente nosotros recibimos esa información hasta el día 6 de octubre, brindada ya de manera especial, llamémoslo así, por parte del señor Francisco Luis Correa Galeano, una diligencia formal de juicio oral. La línea investigativa, por supuesto que Colombia no la va a descartar, pero ahora verifiquemos ya el tema de competencia. ¿Quién la tendría? Si las personas se encuentran radicadas, posiblemente, según esta información que no es directa de Francisco Luis Correa Galeano, en Paraguay. Nos tocaría a nosotros verificar hasta qué punto es procedente las compulsas de copias para que se investigue de manera directa, por supuesto en Paraguay, con la evidencia que hasta el momento se tiene acá en Colombia, que estamos presta, como siempre, desde el primer momento se ha suministrado. El compañero Roberto Coronel tiene una pregunta para hacerle, doctor. Buenos días, doctor, ¿cómo está? La consulta es la siguiente. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias primero por su exposición, porque nos resulta muy clara la exposición y también nos permite bajar a tierra y entender la dimensión de aquello que aconteció el pasado viernes 6 de octubre. La consulta, si es que está a su alcance compartir la información, es la siguiente.
¿Cómo justifica Francisco Luis Correa Galeano que él tuvo acceso a esa información de los instigadores o los mandantes? ¿Era por conversaciones casuales que tenía, por el extremo de confianza que mantenía con Ramón? ¿O cómo él explica poder haber accedido a esa información? Sí, perfecto. Mira, lo primero es que quien lo contacta desde fecha 30 de abril a 1 de mayo es el señor Ramón Emilio Pérez Hoyo. Y ellos tenían un grado de confianza con anterioridad, porque habían estado inclusive privados de la libertad en cárceles, compartiendo un centro de reclusión. Y esta persona también tenía un grado de confianza con el señor Andrés Felipe Pérez Hoyos. Y para realizar, como ellos lo llaman, la vuelta, que es el asesinato, perdón el término en el argot criminal que estoy utilizando en este medio, quien lo contacta directamente es Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos, y también pues Margarita Elisa Chacón Zúñiga, los cuales le indican quién había dado la orden para acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Estas personas son las quien le menciona. Quien tiene la información de primera mano son los hermanos Pérez Hoyos, y consideramos también la Fiscalía General de la Nación, Margarita Elisa Chacón Zúñiga. Por tal motivo, esa es la situación. ¿Cómo se entera cómo se entera Francisco Luis? Señor Correa Galeano, sí, Francisco Luis Correa Galeano, cómo se entera es por intermedio de los hermanos Pérez Hoyos. La confianza que ellos habían tenido, eso o que tienen pues hasta el momento. Sí, nos queda claro eso, nada más era para insistir. Y lo otro, el Ministerio Público considera solicitar al juzgado pertinente la inmunidad total de este hombre. ¿Significa que él podría resultar exculpado si es que el juez entiende que ese es el criterio a ser aplicado, doctor, no? Bueno, aquí como yo lo explicaba, aquí hay unas víctimas que han sido reconocidas. Hay un grupo jurídico en cabeza del doctor Bernate que siempre ha sido activo en los derechos y defensa de las víctimas, familiares, víctimas directas, colaterales del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, entre ellos su señora madre, su señor padre, su hermano, por supuesto la señora periodista Claudia Aguilera. Ellos indicaron que no se oponían al principio de oportunidad, pero que esa oposición no sea totalmente exculpatoria de los cargos. Estaríamos hablando de una inmunidad parcial frente a sus cargos, ¿sí? Pero en el evento nosotros podríamos solicitar que sea una inmunidad total por la información relevante del señor Francisco Luis Correa Galeano. Pero esa determinación, de acuerdo al estudio que realice el señor fiscal general de la Nación y pondere el análisis constitucional, si es procedente, porque recuerde que esto tiene unos compromisos, y el compromiso es lograr sentencias condenatorias, que ya quedaría la de la señora Margaret y otra información relevante que le conste al señor Correa Galeano. Y es así que llegaríamos a esa conclusión, si se puede aplicar o no la inmunidad total, o sería inmunidad parcial, condenado por un cargo y renuncia frente a uno de los cargos. Eso no podríamos adelantarnos porque ya la ficción jurídica sería en el momento oportuno cuando la misma se vaya a aplicar. ¿Perfecto? Perfecto. Ayer nos quedó una duda y hablábamos con un especialista colombiano en el ámbito penal, luego escuchábamos declaraciones de Bernate, pero creo que usted podría clarificarnos esto desde el punto de vista del proceso. Si eventualmente mintió y se comprobara que mintió por alguna razón Correa Galeano al mencionar que fueron Cartes y el narcotraficante Insfran quienes instigaron a cometer este crimen, ¿eso afectaría lo que él ya aportó en su momento y ese aporte valiéndole a él esta reducción considerable de su condena, o no tiene ningún tipo de incidencia que mienta en esta audiencia respecto a lo que ya logró avanzar? Bueno, primero que todo tocaría verificar la credibilidad del testimonio.
Lo que tenemos en Colombia probado hasta el momento es que todos sus dichos son acordes a la realidad. Son tan acordes que se han llevado a condena de varias personas. Frente al último punto, no considera el delegado fiscal que haya mentido en su dicho. Máxime porque él lo que dice en contexto que lo que le comentaron fueron los hermanos Pérez Hoyos. Él no lo está diciendo de manera directa. Tendríamos que verificar en un estándar demasiado alto frente a su credibilidad con el testimonio de los señores Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos y Margaret Licecha con Zúñiga. Pero recuerden que ellos también estarían sometidos a exponer su testimonio bajo la gravedad del juramento y calificar quién de las dos personas, los Pérez Hoyos, Margaret o Ramón Emilio o Francisco Luis Correa Galeano, es los que estarían mintiendo. Frente a lo que ha dicho, pues es un testimonio demasiado válido que ha llevado a unas personas que participaron en los hechos a aceptar su responsabilidad. Por lo contrario, no podemos decir que le vaya a afectar si esto todavía no ha sido objeto de corroboración su testimonio directo, y lo que lo ha dicho fue en ese marco, que a él le comentaron, que a él le dijeron que quien cometió este hecho es el narcotraficante, o perdón el término, el presunto narcotraficante del clan Istran, alias Tío Rico, y pues el expresidente o presidente Horacio Cárdenas. Eso es lo que él ha manifestado y eso también se está corroborando por parte de la Fiscalía colombiana. Doctor, creo que con esto me da la... termino porque tengo una audiencia a las 8 en punto de la mañana. Sí, una cosita más nada más, doctor. Una cositita porque es muy importante, doctor, esta respuesta que nos puedas dar. Porque aquí en Paraguay se armó el debate si es que ante esta instancia y la revelación que dio Francisco Luis, correspondía ya a Paraguay arbitrar todos los mecanismos para comprobar ese extremo o si sigue siendo competencia de Colombia. ¿Usted cómo lo evalúa? Bueno, es importante. Creo que se ha trabajado de manera conjunta, pero ya considera el delegado de la Fiscalía General de la Nación que la Fiscalía o el Ministerio Público en Paraguay, pues ellos tienen cierto grado de competencia, llamémoslo así, máxime que las personas, al parecer, que mencionó Francisco Luis, están radicadas en Paraguay. No tengo conocimiento de ello, pero realmente, pues, como lo indico, ya sería la Fiscalía de Paraguay que inicie sus indagaciones y, por supuesto, con la colaboración de acá de la Fiscalía colombiana. Eso es lo que tengo que responder. Les agradezco, espero que haya sido de su utilidad. Cualquier cosa estaríamos muy atentos. Doctor, gracias por atendernos y por brindar esta entrevista a Radio Monumental de Paraguay. El fiscal Mario Burgos, el fiscal del caso Pecci. Acá brutal. No estamos hablando de un tercero, no estamos hablando de... No es un veedor, sino que el que ha desarrollado toda la tarea investigativa y que ha seguido las fases de validación del testimonio de Francisco Luis Correa Galeano, que yo no había escuchado esto antes.